Bueno, esta clase introductoria es introductoria al curso y a la unidad 1 que refiere a homeostasis, y aprovecho para plantearles que yo organizo el curso utilizando como eje la homeostasis, de manera de que a lo largo del año vamos a continuar trabajando en concepto de homeostasis, profundizando, haciendo también paréntesis para profundizar en determinados procesos o para hacer aclaraciones o ejemplificaciones, para hacer análisis comparativos. Vamos a hacer análisis comparativos de diferentes procesos, por ejemplo, de los mecanismos de señalización implicados, entre otros, que me parece que es una forma que facilita la comprensión del ser humano como ser integrado y como una unidad, y no como simplemente separado en sistemas aislados. ¿Tá? Bueno, eso por un lado con respecto a lo que tiene que ver con el funcionamiento del curso. Por otro lado, homeostasis o sea, estamos empezando en actividades que vamos a ir complejizando. Empezaron ya a trabajar en foros, se propuso a partir de un esquema básico que es propuesto por algunos autores que se han dedicado mucho a trabajar en la enseñanza del concepto de homeostasis y en las dificultades que acarrea el trabajo de la homeostasis, y que ustedes van a ir viendo que es un concepto que es bastante complejo, que hay problemas en los libros de texto con respecto a este tema, entre otras cosas porque se hacen simplificaciones que a veces son excesivas y que entonces pueden inducir a error en el estudiantado. Entonces, en el sentido de que estamos formando futuros docentes, también me interesa tratar de contribuir a que ustedes se paren desde el lado del docente y desde el lado como personas que van a estar eligiendo recursos, y que es necesaria una selección crítica y rigurosa de los materiales que se utilizan, de los términos que se utilizan, de los recursos diversos con los que se va a trabajar. Bueno, entonces, en primer lugar, si bien el término homeostasis es un término que es propuesto por Walter Cannon en 1929 en un artículo que él publica en ese año, el concepto de homeostasis en realidad ya era mucho más viejo, y de hecho en la antigua Grecia Heráclito hablaba de algo que a mí me parece muy interesante, que es que el mantenimiento de la vida se da en un estado estacionario. El estado estacionario es característico de la vida, y que en ese estado estacionario cuando actúan fuerzas amenazantes, otras fuerzas contrarrestan esos primeros cambios, o sea, o otras fuerzas contrarrestantes las neutralizan. Esta es una idea que es muy interesante y que yo voy a subrayar el término contrarresta, porque precisamente la homeostasis tiene que ver con estar permanentemente contrarrestando cambios que se dan en el organismo y en particular en el medio interno. El que introduce el concepto de medio interno es Claude Bernard. Acá lo vemos trabajando con conejos. Él trabajaba con pequeños mamíferos, estudió parámetros del medio interno como la presión arterial, entre otros. Y en particular señalo la expresión medio interno porque si bien Claude Bernard planteaba que la condición para una vida libre e independiente es la constancia del medio interno, el término constancia vamos a ver que no es el más adecuado. De hecho, con ese término discrepa Walter Cannon, pero sí el concepto de medio interno es muy importante y es lo que quiero subrayar. Él plantea esta expresión por primera vez, y hasta el día de hoy seguimos utilizando la expresión medio interno para referirnos a lo que se llama, a lo que también podemos llamar fluido extracelular, que sería en este esquema súper simplificado en el que se representa en un organismo pluricelular células que estarían en contacto con el exterior al organismo. Sería lo que acá aparecería como células de intercambio. Podrían ser, por ejemplo, células del intestino o células de la mucosa intestinal, ¿verdad? O, en fin, de las vías respiratorias, vía digestiva, que están en contacto con el medio externo. Células protectoras, como podrían ser la piel, de la piel, ¿verdad?
Pero la mayoría de las células en un organismo pluricelular, en particular en el humano, no están en contacto con el medio externo directamente, sino que están en contacto con lo que Walter Cannon llamó medio interno, que es ese fluido extracelular que baña, digamos, las células. Entonces, lo otro importante es que en la homeostasis se refiere a la, si bien no es constancia el término, pero se refiere al mantenimiento estable del medio interno. Entonces, homeostasis, medio interno. Eso ya es una primera asociación clave que tenemos que hacer y que después vamos a ver que hay algunos problemas en relación a eso. Walter Cannon, este es el tomado, una foto del artículo publicado en la Physiological Reviews, donde él introduce el término homeostasis por primera vez, ven que es de 1929. Y algo muy interesante es que Cannon ya previó en ese momento algunos problemas que podía generar el uso del término homeostasis y planteó, él tenía, digamos, alertó sobre el problema de que se pudiera confundir homeostasis atribuyéndole otro significado. Entonces, dentro de lo que él aclaró es, en primer lugar, elegí homeo y no homo, plantea él, porque homo sería igual, homeo significa similar. Similar e igual no es lo mismo. Ahí está la gran diferencia con Claude Bernard, ¿no? Bernard planteaba la constancia del medio interno, Cannon dice no, el medio interno no se mantiene constante, sino que se mantiene similar. Y estasis, lo otro que alerta a Cannon es que estasis no se relaciona con estancado, sino como condición. Es otro significado de estasis es condición. Por lo tanto, homeostasis refiere a el mantenimiento de una condición similar del medio interno. ¿Bien? Bueno, acá está él aclarando precisamente esas confusiones que se podían dar al lugar, si se entiende, si se utiliza homo en lugar de homio, si se utiliza, que sería, significaría igual, ¿verdad? Bien. También otro aspecto que aclara Cannon es que el término correcto es hablar de que el medio interno se mantiene en forma estable y que eso se asocia a un estado estacionario, y además él aclara que el estado de equilibrio es un estado que es adecuado para sistemas más simples, que son sistemas cerrados, por lo tanto que no intercambian materia con el entorno. En cambio, los seres vivos son sistemas abiertos y por lo tanto no aplica el concepto de estado de equilibrio, sino estado estacionario. Esta imagen donde hay una chica en un bote que se dirige aparentemente a una isla, a mí me gusta como forma de representar esta estabilidad y esta no constancia del medio interno que destaca Cannon. Si pensamos en que esta chica se dirige a la isla y que para ello en este bote va a tener que remar y va a tener que ir cambiando de lugar el remo, porque si lo pone del lado izquierdo y rema, el bote se va a desviar hacia la izquierda. Entonces va a tener que cambiar de posición el remo y va a tener que desviarlo hacia el otro lado. Entonces, a medida que va cambiando de posición el remo y va remando en un sentido y en otro, si bien el barco va a ir oscilando permanentemente, cada oscilación contrarresta a la anterior y por lo tanto se está corrigiendo, se está contrarrestando, al decir de Heráclito, ¿verdad? Ese cambio, y por lo tanto de esa manera se mantiene una estabilidad que le permite en definitiva, en este caso, llegar al lugar esperado. Entonces, ahí se introduce la idea de oscilación como cambio permanente y como un cambio que permanentemente se está corrigiendo por mecanismos homeostáticos. No son cambios que se dan en forma espontánea, sino que son los mecanismos homeostáticos los que los dan. Esta figura que estéticamente es muy linda y que dibuja a un señor con un montón de libros y sosteniendo niños, algo que es inimaginable que pueda ocurrir sin que todo se caiga al suelo, ¿verdad? Pero supongamos que esto es posible en teoría. Este señor sabemos que permanentemente no va a mantener los brazos fijos, sino que
se va a estar inclinando permanentemente hacia un lado y hacia otro, y va a estar bajando y subiendo esta hilera de libros, mostrando esa oscilación también. El problema de esta figura es que, como acá se refiere a una estabilidad mecánica, acá la expresión equilibrio mecánico es correcta. Y bueno, y de hecho las balanzas dan la idea de equilibrio, ¿verdad? Uno asocia imágenes como la balanza con equilibrio, y bueno, pero estrictamente desde el punto de vista termodinámico y desde el punto de vista biológico no es lo ideal. Por eso prefiero conceptualmente la imagen del bote y de la niña. Acá está el recorte del artículo de Cannon donde él alerta que el uso de equilibrio, si bien se puede usar, puede traer problemas porque es aplicado estrictamente a sistemas físico-químicos simples, que son los sistemas cerrados, ¿no? Donde no hay fuerzas que se balanceen. ¿Qué diferencia hay entre estado de equilibrio y estado estacionario? Bueno, yo utilizo este esquema que es muy sencillo y que me parece que facilita entender la diferencia entre estos dos estados. Y en este caso particular, yo elijo un vaso de agua como sistema de estudio, y el nivel de agua va a ser el parámetro que me interesa, lo que sería, en forma comparativa, el parámetro del medio interno si estamos hablando de un proceso homeostático, que es regulado. El nivel de agua en este caso se mantiene constante en los dos vasos. En el de la izquierda, que está representado con una A, se asume que la evaporación es despreciable, o sea, si prácticamente no hay agua que pase del estado líquido al gaseoso, entonces este nivel se mantiene constante en forma espontánea. Esto es un sistema en estado de equilibrio. El equilibrio se mantiene en forma espontánea. Este otro es un vaso en el que el nivel del agua se mantiene constante, pero de otra manera, porque mientras hay evaporación, acá la flecha no está punteada, sino que es llena, es una línea llena, por lo tanto, evaporación se está dando, pero esa evaporación es contrarrestada por una gota de agua que cae de una canilla en forma regular. Y la evaporación es contrarrestada por esta gota de agua. Asumimos que ese nivel de agua se mantiene constante, más allá de que va a estar cambiando porque un poco se evapora y un poco sube cuando cae la gota. Bueno, esto sería exactamente lo que ocurre en un estado estacionario, donde los valores no son fijos, no son constantes, como decía Claude Bernard, sino que oscilan, pero oscilan poco, oscilan en un rango estrecho. Y eso implica un estado estacionario que además no es espontáneo, esto no ocurre solo, sino que requiere de que permanentemente esté cayendo una gotita, tiene que haber un aporte externo para que esto se cumpla. Y eso es exactamente lo que pasa con los seres vivos. La vida entonces se mantiene lejos del equilibrio termodinámico, en un estado estacionario, y los mecanismos homeostáticos, de hecho, alejan a los seres vivos del equilibrio. No los acercan, sino que por el contrario los alejan, los mantienen en estado estacionario. Este esquema representa, en esa línea roja punteada, representaría lo que sería un valor de referencia de un parámetro del medio interno que se mantiene en un rango estrecho, pero con oscilaciones permanentes. De alguna manera, este esquema sintetiza las ideas que hemos estado conversando en cuanto a que homeostasis implica el mantenimiento de un parámetro del medio interno estable que permanentemente está siendo contrarrestado por esos mecanismos homeostáticos. Ahora, supongamos que esta línea punteada roja marca el nivel de referencia. El nivel de referencia, el parámetro está cambiando en torno a ese nivel de referencia. Disminuye un poco ese valor, disminuye. Bueno, esta disminución desencadena un mecanismo homeostático que contrarresta ese cambio, que determina que vuelva a subir. Cuando ese valor vuelve a subir y sigue subiendo, otro mecanismo se pone en marcha, que lo que hace es contrarresta, por lo tanto, disminuye este valor. Si este valor sigue disminuyendo, otro mecanismo lo contrarresta y lo incrementa. Es decir, permanentemente hay mecanismos homeostáticos que están contrarrestando, que están actuando en los dos sentidos, igual que la niña con el remo en el bote,
que va hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha permanentemente, acá es hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo de este valor, pero permanentemente están funcionando esos mecanismos homeostáticos y en definitiva es lo que permite esta oscilación que es normal, es perfectamente normal esta oscilación, en un rango que sí es relativamente estrecho en torno a un valor de referencia. Bien, entonces, como los mecanismos homeostáticos corrigen, contrarrestan, lo que está implícito en esta idea es que los mecanismos homeostáticos tienen mecanismos de retroalimentación negativa que son los que permiten contrarrestar o corregir. Los mecanismos de retroalimentación negativa son los únicos que permiten corregir o contrarrestar. Las respuestas homeostáticas corrigen, contrarrestan, actúan permanentemente y acá aparece uno de los conceptos que plantea Model, este autor que les comenté que se ha especializado en el estudio de la enseñanza de la homeostasis, y plantea que hay algunos, uno de los problemas que hay es considerar que los mecanismos homeostáticos se prenden y se apagan. Los mecanismos homeostáticos no son de tipo on-off. Y hay algunos ejemplos que aparecen en los libros de texto que pueden contribuir a esta idea. El típico ejemplo es el del termostato y la regulación de la temperatura. La regulación de la temperatura, cuando se compara con un calefón, si bien puede tener sus beneficios cuando se trabaja con niños, sobre todo, o cuando se trabaja en un ciclo básico, puede ayudar a entender, también introduce errores. Entonces, siempre que en la enseñanza de las ciencias se habla, muchas veces, los especialistas en el uso de analogías en la enseñanza, plantean que siempre que se utiliza una analogía, es necesario plantear, aclarar cuáles son los problemas de esa analogía. O sea, siempre que se hace una analogía, que en definitiva es una comparación, ¿no? Y que en el caso de la termorregulación podría ser comparar al hipotálamo con un termostato, bueno, puedo usar una analogía, pero tengo que aclarar cuáles son las diferencias entre esa analogía que elegí y el objeto con el que la estoy comparando, mi objeto de estudio con el que la estoy comparando. Entonces, esto también es importante tener presente. Puedo elegir una situación sencilla, simplificada, pero voy a tener que aclarar que esa es una situación simplificada y que no es exactamente así lo que ocurre, o por lo menos como se cree que ocurre, como lo modela la ciencia actual, ¿verdad? Entonces, bueno, el ejemplo del calefón, que plantea que se prende cuando la temperatura se enfría y se apaga cuando la temperatura aumenta, cuando el agua se enfría, perdón, o cuando la temperatura aumenta, bueno, tiene ese problema. Puede inducir a pensar que los mecanismos homeostáticos también se prenden y se apagan cuando en realidad están actuando permanentemente. Este es un texto que tomé de un libro de biología que me parece que está muy bien, y es un libro de biología general. Y plantea que la homeostasis funciona a través del mecanismo de retroalimentación negativa, cuya respuesta tiende a contrarrestar un cambio que se presenta en el ambiente interno de los organismos, acá está el medio interno, que lo afecta en forma negativa, y ese mecanismo homeostático restablece y mantiene las condiciones adecuadas. Esto está bien, y acá está claramente implícito que un mecanismo homeostático implica, sí o sí, un mecanismo de retroalimentación negativa. A modo de una síntesis primaria, y antes de seguir avanzando, podemos plantear que los mecanismos homeostáticos se desencadenan a partir de cambios en parámetros del medio interno. Acá quiero subrayar, porque quiero subrayar parámetros del medio interno, porque si bien los mecanismos homeostáticos son beneficiosos, no todo proceso beneficioso para el organismo es homeostático. Solamente es homeostático si se desencadena a partir de un cambio en el medio interno. ¿Tá? Yo puedo estar leyendo una novela, disfrutando de la novela, y eso es beneficioso para mi organismo y para mi salud, pero no está ocurriendo ningún mecanismo homeostático por el hecho de leer yo una novela que estoy disfrutando. ¿Se entiende? Es un ejemplo
cualquiera, ¿verdad? Pero no todos los procesos beneficiosos para el organismo son homeostáticos, solamente aquellos que se desencadenan a partir de cambios en el medio interno, o por lo menos solamente aquellos cuando estamos pensando en lo que se llama una homeostasis reactiva. Después vamos a ver que la homeostasis también se puede hablar de homeostasis reactiva y homeostasis predictiva. La homeostasis reactiva se le llama a esta precisamente, a la de Cannon, a la que plantea que se desencadena a partir de cambios en el medio interno que contrarrestan esos mecanismos homeostáticos, contrarrestan los cambios y mantienen a ese parámetro del medio interno en un valor estable. Este es un esquema en el que yo planteo que es un mecanismo de retroalimentación negativa. En un mecanismo de retroalimentación negativa se da un cambio en un valor de un parámetro del medio interno. Ese cambio en el parámetro del medio interno constituye el estímulo o la perturbación que desencadena un mecanismo que puede ser nervioso o endocrino, pero que no necesariamente va a estar centrado en una glándula endocrina o en un órgano nervioso, no necesariamente. Que el mecanismo sea nervioso o endocrino no necesariamente significa que participe un órgano nervioso o endocrino. Ese mecanismo que se desencadena actúa a través de efectores corrigiendo el parámetro del medio interno y restableciéndolo, contrarrestándolo, digamos, y restableciéndolo hacia los valores de referencia. El término corregir implica, esto es algo que me interesa destacar también, corregir implica que si este cambio fue un aumento, el mecanismo de retroalimentación negativa, homeostático, lo va a disminuir. Si este cambio es una reducción, el mecanismo homeostático lo va a incrementar. De manera de que un mecanismo de retroalimentación negativa puede incrementar un valor o puede disminuirlo, las dos cosas. Este esquema representa un mecanismo de retroalimentación positivo, otro mecanismo, que habitualmente se enseña junto con el de retroalimentación negativa. A mí me parece bien que se enseñen juntos, pero es necesario no solamente mencionarlos y explicarlos juntos, sino hacer las aclaraciones correspondientes si yo estoy enseñando homeostasis. Y ahora voy a pasar a explicar por qué insisto en que hay que hacer aclaraciones. Primero voy a explicar el mecanismo de retroalimentación positiva. En este mecanismo se da un cambio en un parámetro, no importa cuál, no importa que sea del medio interno, puede ser otra cosa. Se da un cambio en algo, en un parámetro, y ese cambio constituye un estímulo, una perturbación, que desencadena a su vez un mecanismo que amplifica el cambio original. Lo amplifica. O sea, si este cambio fue un incremento, este mecanismo de retroalimentación positiva lo incrementa más. Si este cambio fue una disminución, el mecanismo de retroalimentación positiva lo disminuye más, porque amplifica este primer cambio. El mecanismo de retroalimentación positiva es un círculo vicioso. Y un círculo vicioso nunca contrarresta. Un círculo vicioso dispara respuestas, pero nunca contrarresta. Por lo tanto, en sí mismo, nunca va a ser homeostático. Vamos a hacer un ejercicio. Yo acá marco el nivel de un valor, de un parámetro X, no importa cuál. La flecha amarilla representa que este valor cambió, incrementó. La flecha verde y el asterisco señalan que en este momento se desencadena un mecanismo de retroalimentación negativa. Y yo acá tengo que dibujar qué va a pasar con este valor, con este parámetro. Si hubo un incremento y el mecanismo de retroalimentación negativa contrarresta, lo que va a pasar es que haya un descenso. Por lo tanto, yo lo voy a representar acá más chiquito. Si lo que hubo es un descenso, el mecanismo de retroalimentación corrige, entonces ahora va a haber un incremento. ¿Bien?
¿Qué pasa si ahora estoy en un mecanismo de retroalimentación positiva? Bueno, si hubo un incremento del mecanismo de retroalimentación positiva, como es un círculo vicioso, amplifica, voy a tener más incremento. Si hay un descenso, voy a tener más descenso, voy a dejar una línea horizontal acá, por ejemplo. ¿Bien? Esto ya lo dije. Un mecanismo de retroalimentación positiva nunca contrarresta. Por lo tanto, en sí mismo nunca es homeostático. ¿Por qué enseñar mecanismos de retroalimentación positiva cuando enseñamos homeostasis? Bueno, primer fundamento, lo puedo enseñar por lo que decía hace un rato, porque cuando enseño mecanismos de retroalimentación negativa y positiva juntos, el poder compararlos me ayuda a entender los dos. Ese es un buen fundamento para enseñarlos juntos. Porque hay procesos homeostáticos que dentro de ese proceso, relativamente complejo, dentro de ese proceso, pueden haber mecanismos de retroalimentación positiva. Un proceso homeostático siempre contrarresta. Por lo tanto, en un proceso homeostático siempre hay mecanismos de retroalimentación negativa. En algunos casos pueden haber, además, mecanismos de retroalimentación positiva, pero estos últimos nunca por sí mismos son homeostáticos. Nunca en sí mismos son homeostáticos porque no contrarrestan. Entonces, en los casos en que hay mecanismos de retroalimentación positiva que forman parte de procesos homeostáticos, bueno, tener presente que forman parte de ellos. Y esta es la aclaración que a mí me interesaba hacer cuando yo enseño, vinculado a homeostasis, los conceptos de retroalimentación negativa y positiva. Tengo que aclarar que lo estoy explicando juntos, porque me ayudan a entenderlos, que lo estoy explicando juntos, porque es cierto que hay mecanismos de retroalimentación positiva que forman parte de procesos homeostáticos, pero eso no significa que el mecanismo de retroalimentación positiva en sí mismo sea homeostático. Tampoco significa que en todo proceso en el que haya un mecanismo de retroalimentación positiva va a ser homeostático. Tampoco significa que en todo mecanismo en el que haya, en todo proceso en el que haya mecanismos de retroalimentación negativa, sea homeostático. Espero que se vaya entendiendo. Acá tengo dos ejemplos de procesos completamente diferentes que los elegí porque en ambos ocurren mecanismos de retroalimentación positiva. Cuando estudiemos hemostasia en profundidad, vamos a ver que en particular en la formación del tapón plaquetario, la hemostasia es un proceso que se desencadena a partir de una lesión vascular, tiene varias etapas, es un proceso bastante complejo, que termina con la reparación de la lesión. Pero en el medio, por ahí, se produce una agregación plaquetaria y hay mecanismos de retroalimentación positivas que contribuyen a que más y más plaquetas se adhieran y se agreguen y generen ese trombo que es necesario, en definitiva, para el cierre de la pared vascular. Ahora, la hemostasia es un proceso homeostático, permite que se repare un vaso, permite que se mantenga la volemia constante, acá el parámetro del medio que se mantiene, estable, es la volemia, que es el volumen de sangre que tenemos en nuestro organismo, que difiere según el sexo, según el peso, según la masa muscular, etc. Bien, la volemia, entonces, es el parámetro de medio interno que se mantiene con la hemostasia, pero en sí mismo la hemostasia es un proceso mucho más complejo que el mecanismo de retroalimentación que se da momentáneamente en una de sus etapas. ¿Está? Entonces, hemostasia es un proceso homeostático, dentro de ella hay mecanismos de retroalimentación positiva, pero también hay mecanismos de retroalimentación negativa, que en definitiva son los que frenan el sangrado y los que determinan que este tapón termine y no tape toda la arteria, porque si esto siguiera, se taparía toda la arteria y la persona moriría, de hecho. Bueno,
Eh, el parto es otro proceso en el que también se dan mecanismos de retroalimentación positiva, cuando se produce la dilatación del cérvix uterino, se produce contracción uterina con liberación mediante de hormonas como por ejemplo la oxitocina. Hay mecanismos de retroalimentación positiva ahí que en definitiva permiten la expulsión del feto, que es un proceso que se dispara. Acá hay un proceso que se dispara y la expulsión es relativamente rápida, y es facilitado por ese mecanismo de retroalimentación positiva. En el parto, que constituye en definitiva en la expulsión del feto, no hay ningún parámetro del medio interno que se esté regulando, ni de la madre ni del hijo. Entonces, estrictamente el parto no es un proceso homeostático. Entonces, acá insisto, estoy de acuerdo en enseñar mecanismos de retroalimentación negativa y positiva juntos en forma comparativa para que se entienda. Tengo que aclarar muy bien que un mecanismo que un proceso homeostático, al igual que planteaba el libro de biología que les mostré, siempre implica un mecanismo de retroalimentación negativa, que a veces puede haber mecanismos de retroalimentación positiva que forman parte de ese proceso homeostático, pero que el hecho de que haya un mecanismo de retroalimentación positiva no significa que yo necesariamente esté ante un proceso homeostático. Otros ejemplos de procesos que a veces se señalan como ejemplos de retroalimentación positiva, en el potencial de acción, que es una respuesta eléctrica a la membrana celular, en el umbral, cuando se dispara ese potencial de acción, precisamente se dispara gracias a un mecanismo de retroalimentación positiva, en el que la depolarización abre canales de sodio, ingresa sodio que produce mayor depolarización y mayor apertura de canales de sodio. ¿El potencial de acción es un proceso homeostático? No, no es un proceso homeostático. El potencial de acción en sí mismo se va a estar dando seguramente mientras yo leo la novela que les comenté, que me fascina y que me recrea y que estoy disfrutando y que es beneficiosa para mi ser, para mi salud. La corteza cerebral, el área, ni que hablar, el área visual está al mango trabajando, otras áreas también de la corteza cerebral, hay potenciales de acción por todos lados, se están dando mecanismos de señalización eléctrica y sin embargo no está ocurriendo ningún proceso homeostático desencadenado por la lectura, ¿verdad? Bien, hay millones de procesos homeostáticos en mi organismo mientras yo leo un libro, pero no desencadenados por la lectura. La ovocitación, otro proceso en el que también se dan mecanismos de retroalimentación positiva y que vamos a estudiar más adelante, a profundizar. Pero en definitiva, hay varios mecanismos donde participa la hormona luteinizante, que es después vamos a estudiarla, liberada por la hipófisis. También es la hormona luteinizante la que participa en la ovocitación, vamos a no explayarnos, para limitarnos a lo que nos interesa en particular este ejemplo, que determina por varios mecanismos que este ovocito que está ahí en el folículo de Graf se rompa ese folículo y libere el ovocito. Acá también se desencadena un proceso que es la liberación del ovocito. Y también hay un disparo de hormona luteinizante y mecanismos de retroalimentación positiva. ¿Es homeostático? ¿Cuál es el parámetro del medio interno que se regula? No existe ningún parámetro del medio interno que se regule. Una mujer puede vivir tranquilamente sin ovocitar. Se puede ser fértil, se puede no tener ovarios, no tener útero y seguir vivo. Desde el punto de vista biológico de la homeostasis no hay ningún problema por no ser fértil. Puede haber problemas por faltas de hormonas, porque, como decía hoy, no todo lo beneficioso es homeostático. Es decir, que tener ovario sea beneficioso en términos de que el ovario como glándula mixta con un sector endocrino y un sector exócrino libera hormonas que son, por ejemplo, protectoras a nivel cardiovascular, ¿no? Como se sabe, que son los estrógenos, eso no significa
que la ovocitación sea un proceso homeostático. No lo es. Por lo tanto, acá tengo otro ejemplo de proceso en el que se da un mecanismo de retroalimentación positiva que no es homeostático. Bien. Los autores que les mencioné y que son especialistas en la enseñanza de homeostasis proponen un esquema base que es este para abordar los procesos homeostáticos. Entonces ellos plantean que favorece entender los procesos homeostáticos si se utiliza este esquema para identificar cuáles son los componentes de ese proceso homeostático. Y eso es lo que estamos haciendo ahora en los foros. Ustedes tienen este esquema que se subió y se les pidió que identifiquen cuál es la estructura que censa la perturbación en la variable controlada, cuáles son las vías aferentes, cuál es el centro de integración, que puede tener función nerviosa o endocrina, pero que no necesariamente es un órgano nervioso o endocrino. Por vías eferentes se llega a efectores, que en definitiva son los que producen el cambio en la variable controlada, corrigiéndola, y de esa manera se completa el ciclo de retroalimentación negativa. Bueno, esta es la primera clase, espero que les haya servido, que aclare ideas, y seguimos trabajando en el foro.